Muy buenos días, estimados seguidores. Facundo te saluda desde los estudios del grupo de comunicación AgriNews. Hoy les acercamos una propuesta un tanto diferente, ya que no nos vamos a dedicar a una especie de interés ganadero, como hacemos generalmente, sino a entender la nutrición de uno de los animales de compañía preferidos por el hombre, el gato doméstico. Nuestra invitada de la fecha nos brindará información de mucho valor a la hora de cuidar la salud y el bienestar de nuestros queridos amigos de Cuatro Patas. Bienvenida, Dalugo, al plató. ¿Qué tal? Hola, muchas gracias por la invitación, agradecida. Los agradecidos somos nosotros, Ada. Ada es asesora independiente en temas de nutrición animal, magíster en producción animal con especialización en nutrición por la Universidad Central de Venezuela. Y recientemente ha colaborado con nosotros en NutriNews escribiendo un artículo realmente muy interesante llamado Los carbohidratos en raciones para gatos, alternativa energética o enemigo silencioso. Como verán, ya el título genera ganas de leerlo, así que vamos a intentar hacer un repaso en esta entrevista de los principales puntos del contenido. Ada, a ver, en este medio estamos mayoritariamente relacionados con animales de interés ganadero, así que me gustaría arrancar bien por el principio. ¿Nos podría catalogar desde el punto de vista nutricional o alimenticio al gato? Sí, claro, el gato desde el punto de vista nutricional es estrictamente carnívoro, lo que quiere decir que su dieta debe estar constituida básicamente por proteínas y grasa, pero es netamente carnívoro. Bien. Y a ver, el título sugiere que evidentemente en algunas situaciones el animal, si bien es estrictamente carnívoro, también ingiere hidratos de carbono, ¿verdad? Sí, sí, así es. Desde el punto de vista de la alimentación del gato, incluso en el caso de los gatos loquerales, los gatos que están en estado silvestre, ellos al consumir pequeñas presas, esas pequeñas presas dentro de su estructura, dentro de su condición corporal, dentro de su estructura corporal, es la definición, tienen no solamente proteínas en mayor proporción y grasa, Sí. sino también una proporción pequeña de carbohidratos. Incluso los gatos que nosotros consideramos como que son gatos silvestres, también pueden incluir en su dieta una fracción de ellos. Esta medida, la fracción, nada, ¿podrías darnos algún número bueno, de un gato no doméstico, digamos, en la naturaleza, qué cantidad de hidrato de carbono termina ingiriendo? Perfecto. En el caso de estos animalitos que están silvestres, ellos consumen mayoritariamente aves, pájaros pequeños, roedores, pueden consumir incluso lagartijas. Y hay estudios que han evaluado la composición de nutrientes de estos animales que sirven como presa. Y han determinado que es más o menos una relación aproximada, podría ser de un 50% de proteína en cuanto a la presa, el que sirve como alimento. Claro. Más o menos 48% de grasa y más o menos un 2% de carbohidratos, aunque hay algunas investigaciones que apuntan a que incluso en esos animales que sirven como presa, la composición, la cantidad de carbohidratos puede llegar a ser un poco mayor que esta, puede llegar incluso al 10%, incluso un poco más. Entonces, Vale, dentro entonces de esa hablaríamos de composición un corporal, rango de entre 2 y 10%. más o menos, sí, pudiera ser. Y que casi no ingieran hidratos de carbono, ¿significa que no pueden hacerlo? No necesariamente. El gato sí tiene obviamente limitaciones físicas, fisiológicas e incluso bioquímicas que impiden que pueda manejar una cantidad elevada de carbohidratos, pero sí puede, bajo ciertas condiciones, sí puede ingerir carbohidratos y puede utilizarlos incluso de forma eficiente. Ada, y el proceso, digamos, fundamental de obtención de energía es la respiración celular, ¿no? Que tiene como base a la molécula de glucosa.
¿De dónde proviene entonces, o de qué vías sacan los gatos la molécula de glucosa si efectivamente no viene de manera incluida en la dieta, por decirlo así? Los gatos son una máquina bioquímica maravillosa. Ellos trabajan en función de la gluconeogénesis, que es la obtención de glucosa, a partir de compuestos diferentes, de compuestos no glucídicos, en este caso de las mismas proteínas, incluso de la grasa. Entonces, por esta vía, ellos han desarrollado rutas metabólicas que les permiten obtener la glucosa para los procesos fisiológicos que son normales y que exigen la presencia de glucosa como fuente energética. ¿Y cuáles son estas vías, si nos las podrías nombrar, o al menos la principal? En este caso, ellos lo que hacen es utilizar esa estructura, las cadenas carbonadas de las proteínas, desaminan estas proteínas y utilizan esas cadenas carbonadas para la síntesis de glucosa. Entonces, estas cadenas carbonadas, una vez que empiezan su proceso de oxidación, entran entonces sí a esta ruta metabólica que les permite obtener por lo menos el glucógeno que sí se almacena a nivel hepático. Entonces, Bien. ellos han desarrollado, si bien no son tan eficientes como un perro, por ejemplo, o como otros monogástricos, sí han desarrollado rutas alternas que les permiten eh, obtener por lo menos fisiológicamente lo que necesitan. Y para el caso entonces de los gatos domésticos, digamos que en general, bueno, una buena proporción come ya pienso preparado para tal fin, porque bueno, hasta ahora estuvimos hablando de los animales silvestres, pero y en el caso de los domésticos, ¿qué Sí. nos puede comentar, por ejemplo, sobre los piensos que ya vienen preparados para ser consumidos por felinos? Ok, aquí hay varias formas de abordar este asunto que ha sido realmente y sigue siendo bastante controversial. Claro. Y quisiera, me permite detenerme un poco porque se ha hablado mucho de que los gatos no pueden consumir carbohidratos y más o menos esa fue la idea del artículo para tratar de aclarar este punto. Como vemos ya desde el origen de esta prima especie, desde la domesticación, los gatos han venido consumiendo y sí existen estudios genéticos que han determinado que esos gatos que comenzaron a unirse a los centros poblados, a estas poblaciones ancestrales de humanos, sí consumían el resto de cereales y de lo que estos humanos consumían. Entonces ya ellos empezaron a desarrollar una serie de modificaciones genéticas que le han permitido, a través del tiempo de estos 10.000 años de evolución, utilizarlos con mayor eficiencia. Y de ahí viene el punto de por qué ahora podemos decir que con ciertas condiciones los gatos sí pueden consumir carbohidratos. ¿Qué sucede desde el punto de vista metabólico? Estos animales, aunque tienen un sistema digestivo bastante corto y un sistema digestivo que se diferencia mucho de los perros que sí pueden consumir carbohidratos en una proporción más elevada, han desarrollado mecanismos que los hacen un tanto más eficientes. Por ejemplo, las vellosidades intestinales, hay estudios que indican que estas vellosidades intestinales de los gatos son muy eficientes para poder absorber, aunque sea una fracción pequeña, de los carbohidratos a nivel del intestino delgado, del duodeno yeyuno. También la lipasa, aunque es el 5% de lo que pueda tener un perro, es muy eficiente también para poder digerir estos carbohidratos. Entonces, puede llegar a digerirlos entre un 90 e incluso un 100% según lo que indica la investigación. Entonces, eso me está indicando también a mí que, o nos indica a todos, que los gatos pueden aprovechar eficientemente, aunque sea una fracción de esos carbohidratos de la dieta. La otra cosa, y hablando, retomando un poco las rutas metabólicas de las que conversábamos antes, los gatos, desde el punto de vista bioquímico, carecen sí, o carecen o tienen muy pocas enzimas glucoquinasas, que son las que fosforilan la glucosa, para que entre en ese proceso de degradación del ciclo del ácido cítrico. Pero han desarrollado otras exoquinasas que son incluso mayores que en otras especies y que pueden sustituir este proceso y que pueden entonces llegar a compensar. Dándonos una idea de todos estos elementos, podemos afirmar que sí, el gato puede consumir
carbohidratos de la dieta. Ahora entramos en el punto que me comentabas de los alimentos balanceados. Los gatos no pueden consumir, no todos los carbohidratos son buenos y deben sufrir un proceso, deben ser sometidos. En el caso de la industria es así, deben ser sometidos a un proceso, a procesamiento, a un proceso físico y a temperatura. Es decir, deben ser sometidos a cocción para que esos almidones se solubilicen y ayuden a utilizar mejor esos carbohidratos que son incluidos en la dieta de los gatos en los alimentos balanceados comerciales, sea maíz, sea arroz, todo lo que se están usando actualmente. Entonces, en el caso de la industria, hay elementos que sí son controlados, no solamente hay puntos críticos de control que son evaluados permanentemente, sino que ese carbohidrato es sometido a un proceso de temperatura que ayuda, como te digo, repito, a solubilizar los almidones y ahí sí se respeta también y deben respetarse también niveles de inclusión. Entonces, cuando nosotros combinamos calidad, cantidad y niveles de inclusión y respetamos los requerimientos de los animales, entonces sí podemos decir que se pueden utilizar alimentos, carbohidratos en la dieta. Bien, bien, está claro, aquí está el centro de la cuestión, digamos, gracias a la Sí. evolución y teniendo ciertos recaudos y procesos, entonces la respuesta vendría a ser a la pregunta título es que sí, con, bueno, con estas precauciones de las Sí. cantidades y procesados adecuadamente. Ahora bien, ¿qué podría pasar si esos procesos que usted menciona no se dan de manera correcta y ofrecemos a los gatos hidratos de carbono no tratados? Básicamente son, si no son sometidos a temperatura, si no son sometidos a este proceso, en el caso de los piensos, me pregunta, de los alimentos balanceados o en línea general. No, hablaban de piensos ya balanceados, digamos, los alimentos Ok, comerciales. en ese caso no, no pueden ser aprovechados eficientemente ni siquiera por el perro, porque o se utilizarían menos en el caso del perro. En el caso del gato, no debería ser un alimento crudo, es decir, un ingrediente crudo, que desde el punto de vista de fuente de carbohidratos debe ser sometido a eso. ¿Qué es lo que sucede si no pasa? Los almidones no van a ser eficientemente digeridos. ¿Qué es lo que sucede? Si ya venimos con un animal, con una especie que se le dificulta la digestión de este tipo de ingredientes, si no los ayudamos con este proceso de solubilización, pues mucho menos va a ser la posibilidad de aprovecharlo. Entonces, esos carbohidratos que no son tratados, van a ir directamente a lo que es el intestino grueso de esos animales, que tampoco es que es tan eficiente. Es decir, si vemos el colon de los gatos es bastante pequeño en comparación con un perro. Es decir, el intestino grueso de un gato es alrededor del 15% del total del intestino, de lo que es el sistema digestivo de los animales, ¿no? De ese tubo intestinal. Entonces, ya de por sí son ineficientes, entonces si le damos unos carbohidratos que no están acondicionados, pues obviamente no los van a poder utilizar y ahí sí puede haber problemas de no solamente de que no los aprovechen y el aporte nutricional de los carbohidratos, sino que pueda llegar entonces a generarse casos de diarrea, de heces blandas, puede haber daño incluso a nivel de la estructura de las microvellosidades intestinales, es decir, sí puede haber daño muy importante a nivel de estas. Por eso es que en el caso de la industria se toma tan en serio el hecho de la solubilización de esos almidones. Ada, hay otro tema que está muy en boga últimamente y del que nos gustaría conocer su perspectiva, son las dietas BARF. Primero que nada, si pudiera definirlas para quienes no conozcan por ahí el término, y segundo, bueno, lo más importante, que es su punto de vista sobre ellas. Claro. Las dietas BARF, el acrónimo es alimentación cruda biológicamente apropiada o adecuada. Eso quiere decir que son dietas que se basan en la combinación de ingredientes generalmente proteicos o mayormente proteicos que están crudos, que no se someten a ningún tipo de cocción.
En el caso de las dietas para gatos, el mayor porcentaje es eminentemente proteico. Tienen lo que se conoce como huesos carnosos dentro de su composición, en donde hay una combinación de hueso recubierto en tejido muscular. Adicionalmente a esto, debe haber tejido muscular propiamente dicho y alguna fracción de vegetales. En el caso de los gatos, mínima, porque justamente la digestión de la fibra también puede estar bastante limitada. En cuanto a lo que implica una dieta BARF, yo creo que aquí hay que manejarla, lo digo con total responsabilidad, hay que Sí. manejarse con mucho cuidado, porque, y también asumo mi posición personal al respecto, puesto que estamos hablando de dietas que son crudas y que tienen un elemento de proteína crudo. Las dietas BARF también pueden ser suplementadas con proteína a través del pescado o de fuentes marinas, huevo, todo crudo. Entonces, cuando tú trabajas con este tipo de ingredientes que son crudos, puede haber contaminación y de hecho hay muchos estudios que indican que las dietas BARF pudieran ser fuente de contaminación con bacterias, incluso parásitos, si no se mantiene la cadena de frío y la calidad de estos ingredientes, la inocuidad de este. Por supuesto, es un tema también bastante controversial, pero sí es responsable decir que es un riesgo. Por eso es que asociaciones internacionales, incluso la FDA, que tenga que ver con la medicina veterinaria, incluso la FDA, no están aprobando este tipo de dietas. Sin embargo, son bastante extendidas. Yo creo que aquí lo que debe haber es un proceso de entender la dieta, entender que puede haber riesgos asociados a ella y controlar, establecer puntos críticos de control, establecer cadena de frío y respetar los requerimientos nutricionales y el balance de nutrientes, que es otro de los elementos que la dieta BARF también ha tenido un tanto en contra. Puede hacerse realmente sencillo caer en cuadros de desbalance si no sabemos lo que estamos haciendo o cómo se están formulando. Entonces, aquí lo importante, porque también tiene que ver un componente de esta ola de queremos alimentos naturales, que está bien, queremos que los animales consuman ingredientes grado humano, que también es algo bastante aceptado, pero sí hacerlo con muchísima responsabilidad, entendiendo en principio el gato es carnívoro, eh, y es un animal que tiene requerimientos muy particulares en cuanto a proteína, en cuanto a grasa, en cuanto a minerales, en cuanto a vitaminas, incluso aminoácidos. El gato requiere taurina, no puede sintetizarla por sí mismo, al contrario del perro, entonces debe haber una suplementación. Debe haber una suplementación de vitaminas, sobre todo vitaminas liposolubles. Entonces, ahí tenemos que entender la responsabilidad no solamente de dar una dieta, nada más por el hecho, y lo voy a decir, repito, con total responsabilidad, o de estar presente frente a una moda, no es un modismo alimentar a los animales, sino que debemos hacerlo con la responsabilidad, y repito mucho esta palabra porque es básica, de cumplir sus requerimientos nutricionales, incluir ingredientes de calidad y mantener lo que es la cadena de frío en el caso de los productos lácteos. Eso es particularmente importante en nuestras regiones donde hay un clima donde las temperaturas son muy altas, las humedades son muy altas y la posibilidad de contaminación bacteriana es un hecho real. Le iba a preguntar si usted a su mascota le daría en alguna ocasión dieta BARF, pero no, no la quiero poner en ese compromiso. ¿Qué Mejor hacer? dejamos toda la información para un lado y la... Yo siempre me baso en un principio me lo han hecho mucho esta pregunta también, en un Ya, ya me principio imaginé, pero digo, no, no, no lo vamos a hacer. de equilibrio, porque no se trata, y siempre lo digo, yo creo que esa es la idea que fundamentalmente nos llevó a estar en este punto. No se trata de satanizar una opción para beneficiar a la otra, porque sí hay una tendencia de
digamos, hablarlo coloquialmente, de odiar el alimento balanceado, preferir barco, odiar la barca, preferir el Sí. alimento balanceado. Y no necesariamente tiene que ser así. Yo creo que cada una tiene sus bondades, cada una tiene limitantes y hay que, si no conocemos las limitantes, no podemos mejorar el producto y hay que partir de allí. Entonces, no es una panacea, ni uno ni otro. Y aquí lo importante, lo verdaderamente relevante, es qué es lo que requieren los animales. Hay animales que con alimentos balanceados funcionan perfectamente durante toda su vida. Hay otros animales que no. Entonces, la dieta bar puede ser una opción, pero tiene que ser tratada con responsabilidad. Ada, un placer la conversación contigo. Igualmente, de verdad que sí. Muchísimas gracias por la oportunidad y bueno, siempre a la orden para colaborar con usted. Bueno, muchas gracias por estos minutos y por supuesto que también por artículos que hemos publicado recientemente en esta edición de NutriNews. Así que estaremos en contacto seguramente para producir más de este tipo de contenidos bueno, que son los que realmente sirven, digamos, como bien decías, no demonizando ni un lado ni el otro, sino tratando de ser lo más objetivo posible. Es correcto. Muchísimas gracias y siempre a la disposición para aclarar en la medida de mis posibilidades y de colaborar en lo posible. Gracias a ustedes por confiar en nosotros como fuente de información. Los espero en una próxima entrega. No te olvides de suscribirte en nuestro canal de YouTube para no perderte de contenidos como este. Hasta la próxima y que estés muy bien.